Nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, en ese amplio libro que venimos escribiendo en esta última época, que comenzábamos el año pasado, en 2020. Y bueno, pues dentro de este capítulo un tanto especial, porque tenemos mucho interés, aprovechando una de sus estancias en Valdepeñas, pues ofrecerles el perfil valdepeñero, cuyo protagonista es el sacerdote valdepeñero, precisamente Raúl López Cinarejo, que cuando se emita pues habrá regresado ya a Roma, en donde se encuentra unos meses por decisión del señor obispo de la diócesis. Bueno, pues Raúl López Cinarejo, sacerdote valdepeñero, joven sacerdote valdepeñero, gracias por querer compartir con los telespectadores y con nosotros este capítulo de los perfiles. De nada, es una gran alegría poder estar con vosotros. Muy bien, Raúl nace en Valdepeñas, ¿en qué zona? Pues yo nací sobre todo, bueno, en el hospital, Sí. pero en aquel entonces ¿Dónde mis vivíais? padres vivían en la calle Convento. Vivíamos allí, pues justo también a la espalda del convento, y allí pues fue donde Pasaste mis primeros tu años, sí. infancia y juventud también. No, porque ya la juventud ya luego nos mudamos a la calle La Montaña. Entonces es verdad que ya pues de la calle Convento nos mudamos allí a la calle Montaña, y ya allí es verdad que estuvimos pues hasta tercero de primaria o cosas así. Entonces se deduce que fuiste, Raúl, al convento de trinitarios, al colegio. No, No, estuve en la guardería del Lucero y en el colegio del Lucero. de Lucero. O sea, ¿y allí cuántos cursos hiciste? Allí hasta tercero de primaria, Tercero de primaria, que ya fue cuando nos mudamos. a la ya- zona donde nos encontramos. Sí, ya aquí a la calle Aquí Molineta. cerca del molino de Gregorio Prieto. Y terminas allí tu periodo, bueno, un periodo, una fase del colegio, y luego ¿dónde vas? ¿A Jesús Baeza? A Jesús Baeza, A Jesús Baeza. y ya me incorporo a Jesús Baeza. Vale, y ahí ya concluyes. Y ya ahí concluyo. ¿Y qué fue lo siguiente? Y ya luego fui al instituto a Gregorio Prieto. A Gregorio Prieto. ¿Hiciste alguna especialidad en concreto? No, porque yo ahí hice de primero a cuarto de la ESO. Ya. Y bueno, termina el Instituto Gregorio Prieto y ya te vas al seminario. Ya es cuando ya luego empiezo ya el seminario, el bachiller, ya lo hago en el seminario. Ujú. Bueno, pues antes de irnos al seminario donde cursaste el bachiller, recuerdos que guardas de tu etapa del Colegio de Lucero, a ver, y del barrio de allí, me has dicho la calle La Montaña. La Montaña. ¿Qué recuerdas de por allí? ¿Algunos vecinos? ¿Cómo se vivía por aquel entonces? Pues la verdad que yo lo recuerdo, es verdad, con mucho cariño. Ujú. Hay cosas pues que te acuerdas menos, Ujú. pero es verdad que pues todavía pues los amigos que nos juntábamos allí en clase, en el colegio, pues con muchos de ellos nos seguimos juntando porque pues son nuestros amigos de ahora. Y también yo recuerdo pues sobre todo la vida de los vecinos. Es decir, pues antes salías allí a la calle, pues a jugar con los vecinos, pasabas allí pues muchas tardes, y como nos pillaba muy cerca también el cerro, pues es verdad que muchas veces pues ¿El Cerro de San Blas? sí, subías pues O para Cerro allá. San Cristóbal, que también se Sí. le conoce por las dos cosas. Entonces es verdad pues que subías pues allí a la ladera del cerro, y entonces allí jugabas pues con los vecinos. Y sobre todo también pues allí en la plazoleta de la Plaza de Toros, pues allí hemos jugado mucho, porque es verdad pues que salías del colegio y aprovechabas pues para allí, pues para jugar con los amigos, con los compañeros. Entonces yo lo recuerdo con mucho cariño, y del mismo modo que a los profesores. Pues por ejemplo, pues doña Mercedes, pues son todavía gente que sigue viendo y sigue saludando pues con mucho cariño. Ujú. ¿Y solía frecuentar la parroquia de Lucero? No, porque mis padres siempre han tenido la vinculación pues con la parroquia de Asunción. Ya. Entonces, aunque nosotros nos encontrábamos allí, siempre hemos ido a la Veníais Asunción. a la Asunción, vale. Y luego, ¿qué recuerdos tienes también de tu segunda instancia en el colegio de Jesús Baeza? Pues de aquí es verdad pues que Te ya acordarás más. Sí, al ser más reciente es cierto que tengo ya más recuerdos, porque es verdad que parte de los amigos sí eran del Lucero, la otra parte son de aquí del Jesús Baeza. Entonces es verdad pues que aquí ya también recuerdo con mucho cariño pues a los profesores. Pues yo me acuerdo también de la directora, que era Pilar Rodríguez en aquel entonces. Entonces es verdad, pues Gloria también fue tutora. Entonces yo me acuerdo pues con mucho cariño de todo lo que nos fueron enseñando en aquel entonces, pues en el recreo, ir al gimnasio allí, es decir, pues te lo pasaba muy bien pues con los compañeros disfrutando. Claro.
Y luego, por concluir un poco esa fase de formación, el Gregorio Prieto, ¿qué tal? Pues la verdad que fue una experiencia muy buena. La verdad que fue una experiencia, pues sobre todo, pues por donde ya te vas realizando también, no solo a los estudios, pero es verdad pues que ya vas creciendo, Claro. ya vas siendo más consciente de las cosas. Entonces yo es verdad que pues con los compañeros que tuvimos pues hicimos muy buenas migas en las clases. Luego entré yo en la etapa también en una clase bilingüe que fue las primeras veces que se ofertaba en el colegio, allí, bueno, en el instituto allí en el Gregorio Prieto, y diferentes iniciativas que tuvieron, porque yo recuerdo pues que también viajé por primera vez a Roma, estando allí en el instituto, una iniciativa pues del proyecto Comenius, que se inició allí, y pues diferentes experiencias que hemos tenido, pues intercambio también a Liverpool, intercambio y diferentes experiencias pues que nos han ido enriqueciendo a lo largo de los años. Bueno, y entonces ya decides irte, Raúl, a ingresar al seminario, pero la vocación, ¿en qué momento surge? O la decisión de irte al seminario, porque yo creo que eras muy joven cuando te fuiste al seminario, ¿no? Sí, pues tenía 16 años cuando ya entré en el seminario, pero es cierto que, pues echando la vista atrás, fue en tercero de la ESO, donde yo fui a unos campamentos que ofrecía la delegación de juventud de la diócesis, y me acuerdo que fui yo solo del pueblo, no iba nadie más. Entonces, pues en esos campamentos coincidí pues con don Eustaquio y con 4 seminaristas que iban ese año. Entonces es verdad pues que hablando pues con ellos, viendo su testimonio, yo nunca había oído hablar, es verdad, del seminario tan de cerca. Y entonces aquello pues me hizo plantearme a mí pues la situación y decir, oye, si estos jóvenes están planteando esto en su vida, ¿por qué yo no? Entonces es verdad pues que también el ejemplo de don Julián, pues toda la etapa pues que ha supuesto pues para nosotros, porque es verdad pues que pues con él recibimos la comunión, pues con todo en la parroquia, éramos pues a veces monaguillos los días que te ponías allí en misa, pues todos esos recuerdos estaban. Entonces yo hablé ya luego con Ángel Almansa, que era entonces el párroco, ya era el que estaba aquí de la Asunción, ya era el que estaba aquí, había hecho relevo a don Julián, aunque quedó de adscrito, pero bueno, sí. Y entonces pues ya ahí ese año pues surgieron los encuentros David, que son encuentros para conocer el seminario de fin de semana, y entonces fue donde yo ya conocí el seminario y fui dando ese paso, pues a lo largo de cuarto de la ESO fue madurando ese paso. ¿Y en casa qué dicen? Porque sois 3 hermanos. Somos 3, tengo un hermano mellizo y una hermana más grande. Y que los padres, que son padres de iglesia, sí, de siempre, ¿cómo lo ven? Pues es verdad, a ver, pues choca porque claro, nunca había hablado yo del seminario ni de nada. Y tampoco habías estado de una manera excesivamente implicado, ¿no? No, es decir, pues al final pues como un joven y un adolescente pues de esa edad, es decir, pues vas a las oraciones, a la catequesis, pero a poco más, y a las misas. Pero es verdad que pues ellos me decidieron desde el primer momento acompañar en todo momento, y la decisión que yo tomara, ellos iban a estar ahí. Ya. Es decir, que en ese sentido no hubo ningún problema, ¿no? No, me sentía acompañado con la perfectamente. comprensión y el apoyo. Y el apoyo. Porque no solamente la comprensión, que está muy bien, bueno, te vas, vale, pero no, apoyarte como tú dices. Bueno, y llegas al seminario, a ver, ¿qué te encuentras allí? Pues allí... Con 16 años, un valdepeñero, y que quiere ejercer de ministro de la Iglesia. Pues en aquel tiempo pues me encuentro pues sobre todo una comunidad pues de compañeros pues venidos de toda la parte de la provincia, que supone ¿Eran ya... muy numerosos entonces? Éramos... Hombre, seguro que más que ahora sí. Sí, unos 16, 17 en cada comunidad habría, en total estaríamos... ¿Y de Valdepeña solo tú? De Valdepeña solo yo estaba. Ya. ¿Y entonces allí te sientes a gusto? Y la verdad pues que te sientes a gusto, a ver, es el salto porque al final no dejas de estar conviviendo allí, pues eso es separarte también de la familia. Sí, aunque porque no supone, muy lejos, pero... No muy lejos, pero ya es un periodo pues donde ya vives allí plenamente, pero es verdad pues que al final pues es que son compañeros con los que convives todo el día. Claro. Entonces se terminan pues creando relación de amistad pues muy fuerte también entre ellos. ¿Te acoplaste bien? Yo sí, yo la verdad que... ¿No además morriña? No, a ver, pues tienes la morriña típica pues de los primeros días, de pues que te acuerdas, pero ya una vez que te metes allí en la dinámica y en pues es que no paras. ¿Quién estaba de rector? De rector estaba don Pedro. Don Pedro. Don Pedro. Y mi formador fue Juan Serna.
durante esos 2 años. Y entonces esa etapa inicial, ¿qué dices de 2 años? El bachiller fueron 2 años. 2 años. Lo concluyes y ¿qué sucede después? Y después, pues ya entró a fundamentación, que es el año introductorio, pues ya antes de la teología, pues sobre todo, pues el año donde pones los cimientos y pues un año, la verdad que a mí me enriqueció mucho, pues eso, espiritualmente, humanamente y en todos los niveles. Ahí ya tuve de formador a Eustaquio, y es verdad que yo iba también con una incertidumbre, porque continué yo solo del seminario menor, entonces entraron 3 de fuera. Pero claro, yo entraba con 18 años y los otros 3 que entraban pues tenían 28, 32 y 36. O sea, como claro. se dice en el argot, ¿no? Vocación tardía. Entonces, pues es verdad que dije, madre mía, encajaré, pero al final pues encajamos todos. Y es verdad pues que se creó un buen ambiente entre nosotros. Uno es verdad que nos dejó pues pues después de Navidades, y otro por la enfermedad de su padre, pues tuvo también que pues estar más dedicado. Claro. Pero la verdad que fue una experiencia muy buena. ¿Y de los 4 cuántos habéis llegado a cantar misa? 2. 2. De los 4, 50%. Uno de Campo de Cristana y tú. Mi hermano. Bueno, ahora para la segunda parte vamos a dejar, Raúl, si te parece, todo el tema de la ordenación en Ciudad Real, que era la primera ordenación del actual obispo don Gerardo, Sí. si no mal recuerdo, tu primera misa, pero todavía para completar esta primera parte, ¿qué procesos son los que hay hasta llegar a la ordenación? Porque yo me acuerdo que estar presente en donde se te nombraba, no sé si era ministro de la lectura o el ministerio de la lectura. Sí, el lectorado, sí. Sí, y antes había otro paso a seguir, o ese... Sí. Sí, pues cuéntanos. Es decir, durante los 6 años de la teología, pues teníamos 3 ritos. En tercero de teología hice el rito de admisión, es decir, donde se me admite como candidato oficial al sacerdocio, y ese lo hice en el seminario. Luego, ¿en qué consiste? ¿En una ceremonia? Sí, es una celebración donde pues después de la homilía te preguntan, ¿quieres ser admitido pues como candidato al sacerdocio oficialmente? Y tú das ya tu sí. Bah. Luego tenemos el ministro del lector, que es el ministerio que te posibilita sobre todo poder leer las lecturas, pues oficialmente, por así decirlo, y ese fue el que hice aquí en la parroquia. Sí, que me acuerdo, con muchísima gente, por cierto. Y ya luego fue al año siguiente el acolitado, que ese fue también el primer rito que hice ya con don Gerardo, que ese lo hicimos en Infantes. En Infantes porque José Manuel, otro compañero mío, era de allí, entonces nos tocó allí hacerlo. ¿Y antes o después lo del diaconado? El diaconado ya fue después. Fue después. Ese ya fue mucho ¿Ese después. sería el siguiente paso o todavía hay más pasos? No, ese ya sería el siguiente paso, el siguiente. diaconado. ¿Eso fue en junio de 2018? Ese fue en junio del sí. después del año de pastoral. Ya. ¿Y en qué consiste, Raúl, este siguiente paso? Pues el ministerio del diaconado, pues sobre todo ya es un grado del orden, y puedes, pues sobre todo ya puedes bautizar, puedes hacer entierros también sin misas, lo único que no puedes es consagrar ni confesar. Ya. Es decir, el diaconado al final es un servicio, estar al servicio pues de la caridad, al servicio en la referencia, por así decirlo, del diácono. Bueno, ya has comentado los estudios de teología, conllevó al mismo tiempo estar colaborando en distintas parroquias de diferentes pueblos de la provincia. Sí. Pues esa etapa, coméntanosla porque me imagino que te serviría de mucho. Sí, la verdad que la etapa de teología es que es enriquecedora, no solo por los propios compañeros, porque es verdad donde ahí se fraguan ya pues los vínculos con los que yo ahora mismo pues tengo más amistad y donde se ha ido surgiendo pues sobre todo esa amistad, pero también con la gente de las parroquias que he ido pasando. Empecé en primero de teología en Villamayor de Calatrava, allí con don Miguel Ángel, porque ya ha fallecido hace unos años. Luego tuve la experiencia del equipo vocacional, donde fuimos a diferentes parroquias de la diócesis, pues hablando de la vocación y dando testimonio. Tercero de la ESO estuve en la comunidad del seminario menor, es decir, pues con los chicos del seminario.
En cuarto estuve en Argamasilla de Calatrava, con Felipe de... Paisano, ¿no? No, Bueno, otro con Felipe. Es del mismo curso, ya. Pero él... Sí, que no es José Felipe. No José Felipe. Luego estuve en quinto en Membrilla, estuve con Raúl y con Don Luis, estuve con los dos. Y en sexto ya estuve en Almagro con Ángel Daniel. Y ahí concluye. Y ya ese periodo. Y ese periodo ya concluye. Y ya entonces, Raúl, ¿qué es lo siguiente? El año de pastoral. Pues háblanos del año de pastoral. Y el año de pastoral pues lo paso con Antonio en Tomelloso, en la parroquia de Los Ángeles, y allí es pues un año más novedoso en el sentido pues que el obispo quiere que tengamos un año de pastoral también para conocer más en profundidad pues la vida de una parroquia en el día a día. Entonces allí ya pues con Antonio y con toda la comunidad pues fui descubriendo, la verdad que fue un año, pues una pasada también de año, en el que fui pues colaborando con la parroquia, conocer también el día a día de una parroquia, porque es verdad que en las otras experiencias de pastoral vas los fines de semana, claro. Entonces solo conoces un poquito la vida del fin de semana. Aquí es verdad que conoces pues el día a día, preparando, y es una relación pues muy cercana pues con la gente. Yo la verdad que recuerdo también Los Ángeles con mucho cariño. Nos has nombrado muchas parroquias, muchos lugares. ¿Hay alguna norma escrita o no escrita que impida que hubieras hecho alguno de esos procesos aquí en Valdepeñas? Normalmente es cierto que en el pueblo tuyo no suelen enviarte. Eso. Es cierto que normalmente a tu pueblo no te suelen enviar, sino que sueles ir a otras realidades. Ya. Bueno, Raúl, y entonces diríamos que ahí sería el último peldaño ya para la ordenación. Sí, ya sería el último peldaño, es decir, porque ya una vez que te ordenas diácono, ya el siguiente paso ya es el sacerdocio. ¿Y cuánto tiempo transcurre entre ordenarte diácono? Porque fueron meses, ¿no? Sí, fueron... Estamos hablando de junio, 3 octubre. meses. También depende del proceso de cada uno y también según lo vaya viendo. Pues en mi caso, pues el obispo me propuso pues para octubre y entonces pues fue en octubre. Bueno, pues precisamente esa va a ser la segunda mitad de este perfil valdepeñero que estamos abordando con Raúl López Hinarejos, sacerdote valdepeñero que actualmente se encuentra en Roma. Ahora no lo va a decir porque está allí en Roma, y aprovechando una de sus estancias aquí junto a su familia en Valdepeñas, pues hemos querido dejar constancia de que ocupara uno de los capítulos de los perfiles valdepeñeros. Así que ahora hablaremos pues eso, de su ordenación, de su primera misa, que fue aquí como suele ser costumbre en la pueblo de nacimiento del sacerdote, los destinos que ha tenido en nuestra diócesis, por qué se encuentra actualmente en Roma. Hablaremos de cuáles son sus aficiones, de cómo ve esa falta de vocaciones y bueno, pues de alguna otra cosa que nos dará para comentar en la segunda parte. ¿Te parece, Raúl, la propuesta? Perfecto, vale. Genial. Pues vamos a hacer un breve paréntesis y de inmediato continuamos dialogando con el sacerdote valdepeñero Raúl López Hinarejos, que ya digo, actualmente se encuentra en Roma. Pues tras este breve paréntesis, reanudamos la conversación con el sacerdote valdepeñero Raúl López Hinarejos, con el cual hoy estamos ofreciendo esta semana este capítulo de los perfiles valdepeñeros, tras haber abordado un poco, bueno, pues el tema más personal y de estudios y ya su ingreso en el seminario de Ciudad Real y toda la trayectoria hasta que ya es ordenado sacerdote, que es con lo que vamos a arrancar esta segunda parte. Entonces, Raúl, ordenado sacerdote en la Catedral de Ciudad Real en octubre de 2018, es decir, próximo, todavía quedan algunos meses, a los 3 años ya. Sí, ya próximo, pues si Dios quiere, este 6 pues, de octubre haré ya también los 3 años. Bueno, era la primera ordenación del actual obispo don Gerardo Melgar, ¿no? Sí, era la primera ordenación suya. ¿Y cómo se vive esa ordenación por parte de la familia, por parte tuya, por parte de los compañeros? ¿Qué significa ese día para ti? La verdad que es un día muy grande. Yo la verdad pues que cada día pues lo recuerdas ese día, porque es
pues es que es el día muy especial porque es en el que pues te entregas completamente a Dios. Para mí es un verdadero regalo, porque es que al final dices, si es que esto es algo, esto es un regalo de Dios, entonces para mí pues yo lo viví con serenidad, con mucha paz y lo disfruté muchísimo. Y la familia pues con profunda alegría, porque es verdad que al final pues es un paso grande, un paso para el que te llevas preparando mucho tiempo, entonces vivirlo así, la verdad que es una gran alegría para la familia y para los compañeros lo mismo. Claro. Para los compañeros ver cómo van creciendo y ver tú a otros compañeros que han ido dando ese paso, pues ir viendo cómo lo van dando y los que vienen detrás pues que lo vayan viendo también es una profunda alegría. El día de la... y así un poco, sin entrar mucho en detalle, ¿en qué consiste esa ordenación? Pues es la ordenación en la que sobre todo pues ya te consagra pues como sacerdote. Entonces comienza igual que cualquier celebración, lo único que ya después de la homilía se presentan a los candidatos y ya vienen los ritos propios de la ordenación. Es decir, que lo fundamental es pues la consagración con el crisma, sobre todo, y la imposición de manos, es decir, por mano del obispo y de todos los sacerdotes. Y algo significativo también es que te ponen, pues te revisten pues dos compañeros sacerdotes, que en mi caso fue don Enrique como párroco de aquí y don Pedro también, que fue mi antiguo rector. Entonces es verdad que fueron ellos. Y luego también algo es la entrega del pan y el vino, pues como símbolo de la Eucaristía y para lo que la entregas. Y por último el abrazo de todos los sacerdotes, pues como entrada en el presbiterio. Y bueno, pues dices que la familia gozó también de ese día. Sí, la verdad que la familia es una gran alegría, lo llevas preparando pues con mucho tiempo, pero ver que ese día llega, pues es que es una gran alegría. Entonces es verdad que disfrutamos mucho, y más cuando pues tus padres también están metidos en la iglesia, pues van viviendo cada día, pues más aún. Don Gerardo, ¿qué te dijo? Pues don Gerardo, bueno, pues con profunda alegría, y es verdad que en la homilía, pues sobre todo, y nos insistió a todos, porque es verdad que es una homilía que iba para mí, pero para todo el mundo, pues sobre todo en la entrega pues del sacerdote, pues en vivir tu vida configurada completamente con Cristo y entregarte también plenamente a Él. Bueno, ya nos venimos de nuevo a Valdepeñas, porque una semana después, aproximadamente, en Valdepeñas, en la parroquia donde te bautizaron, en la de la Asunción, que tan vinculada estáis toda la familia, cantas tu primera misa, ¿no? Sí, pero fue el día siguiente justo. Ah, fue al día siguiente. Fue al día siguiente. Ya que no pasó ni una semana, no. Al día siguiente. Bueno, y que, aunque fuimos testigos y hay imágenes de... Pero a ver, para ti, en tu población, en tu ciudad, en tu parroquia... La verdad que son muchos sentimientos los que se te acumulan en ese momento, porque es verdad pues que la catedral te acompaña gente de todos los pueblos, gente de donde has pasado, tus compañeros sacerdotes, pero es verdad que, por así decirlo, la parroquia es algo íntimo, es la gente pues que te ha visto crecer, pues tus catequistas, la gente que ha estado contigo, es decir, gente de la parroquia, al final pues es también tu gente cercana, entonces es verdad que lo vives pues como en tu casa, si es que al final la parroquia de la Asunción es mi casa, entonces yo la viví pues como una verdadera familia y una celebración pues con la familia. Es verdad que esa también la recuerdo y fue una celebración donde yo disfruté, además que la gente pues se entregó, se volcó también y dando muchas gracias a Dios. Hubo además una buena participación de sacerdotes, sí, hubo una buena participación de la diócesis y también del obispado. Sí, porque también es una gran alegría pues para el pueblo pues que también haya una vocación sacerdotal, es decir, para cualquier pueblo es una gran alegría. Por eso se suele poner la bandera en la torre. Bandera, sí, pusieron la bandera blanca mientras me estaba ordenando. En el momento que me estaba ordenando subieron, me parece que fueron los costaleros de Madre de Dios de Rosario y pusieron la bandera allí en la torre. ¿Eso significa que hay un nuevo sacerdote? Que hay un nuevo sacerdote. Ya. Y ahí estuvo la bandera hasta que el tiempo... Hasta que el tiempo pues se la llevó. Se encargó de destruirla. Sí. Haría años, ¿no?, que no se ponía una bandera en la torre de la Asunción. Pues de la Asunción yo creo que sí ya haría más años. Claro. Sí, porque el último que se ordenó fue
me parece que fue Ramón y ya fue en Getafe. Sí. Ujú. Es decir, que antes de Ramón sería, entonces. Sí, ya no recuerdo yo Porque él quién... pertenece a la diócesis de allí de Getafe. Sí, él pertenece allí a la diócesis de Getafe. Y ya José Felipe fue de los Llanos, Claro. entonces que cada uno de... Habría que retrotraerse bastantes años Sí. para saber cuál fue el último sacerdote que se ordenó en la parroquia de la Asunción. Bueno, y el primeros destinos que has tenido en nuestra diócesis provincial, ¿cuáles han sido? Pues el primer destino fue la unidad pastoral de Los Montes. Es decir, con otros 4 compañeros atendíamos toda una zona. Es decir, yo tenía encargo especial, especialmente de Retuerta del Bullaque y Navas de Estena. Pero eran todos los pueblos pues de aquella comarca y residiendo en Porzuna. Y que cuando llega allí un cura joven, porque dice, los compañeros ya estaban allí. Entró el que se ordenó luego de diácono, bueno, Sí. el que se ordenó un mes antes, José Manuel de Infantes de diácono, él vino conmigo nuevos. Ya. Y el resto, Antonio, Miguel y Carlos, llevaban ya allí ya más años. ¿Y que el pueblo qué? ¿Cómo recibe? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te comentan? Pues la verdad que es un cambio, porque acostumbrado pues a Valdepeñas, que es un pueblo más grande, es verdad que Porzuna tiene 3.000, pero Retuerta tiene unos 1.000 habitantes y Navas unos 250 habitantes. Entonces es verdad que pues el recibimiento lo hicimos en Porzuna, porque como era una unidad pastoral nueva, entonces era trabajar en conjunto en los pueblos. Y el recibimiento, pues la verdad que me acuerdo que la primera misa que celebré en los 2 pueblos fue un tanto peculiar, porque es verdad que son pueblos que es zona más rural. Sí. Entonces se fue el cable de la luz, no había luz, entonces tuve que celebrar la misa pues a oscuras, en Retuerta, que es una iglesia con menos luz. ¿Con las velas o qué? Con las velas, porque es verdad que en el momento que se va la luz, claro, se va la luz, no tienes móvil, entonces claro, no pude llamar a nadie, claro, yo me presenté allí en la iglesia para decir que soy el cura nuevo, pero que no tengo luz ni nada. Que vengo a oscuras. Que vengo a oscuras, entonces... La de Navas sí es más luminosa y es verdad que la gente ya estaba allí preparada, pero es verdad que la acogida fue muy buena. Eso sí lo tengo que decir, que tanto a Porzuna vinieron mucha gente también de los pueblos, es decir, de Navas, de Retuerta, y luego allí la acogida, la verdad que ha sido muy buena por parte de la gente. Es decir, el trato humano, la verdad que yo sí lo tengo que resaltar, y luego también pues como acudían también a la iglesia a participar. Ujú. Y Raúl, ¿estos destinos son los que has tenido hasta el momento? Estos son los que he tenido hasta el momento. Sí, porque antes de empezar el curso, ¿no?, actual que nos encontramos, el señor obispo, ¿qué decide? Pues el obispo, pues esto fue en junio más o menos, pues yo fui a hablar con él y me dijo, pues que he pensado una cosa para ti. Y dice que te vas a ir a estudiar a Roma catequética a la Universidad Salesiana. Entonces, claro, para mí fue un cambio porque yo para nada me lo esperaba. Eso fue como, adiós, que yo estoy aquí en los pueblos, que esto es un cambio completamente diferente. Entonces, pues te toca ir durante el verano, pues ir asimilando esa noticia. Ya. ¿Y cómo lo ven la familia? Pues la verdad que es que no se lo esperaban. Es decir, la verdad que es que nada, porque claro, yo tampoco había hecho Fue una cuentas sorpresa ni nada. total. Fue una sorpresa. Entonces, a ver, pues ellos contentos, pues en el sentido de que los destinos que me vaya tocando, ellos pues siempre van a estar contentos. Es verdad que los abuelos dicen, madre mía, qué lejos te vas. Y aquí, inicialmente en Roma, en la universidad, me has dicho, En la Salesiana. ¿cuánto tiempo en principio tienes que permanecer? Tengo que permanecer 3 años. Es decir, este sería ya el primero y ya me quedarían otros 2. Otros 2 años. En este año primero que estamos, Sí. ¿Cuántas veces más o menos estás viniendo a Valdepeñas? Pues vine en Navidades y he venido ahora en Semana Santa, porque es verdad que con esta situación de pandemia del COVID, pues es un follón en el sentido de que hay que hacerse PCRs, hay que a la ida, a la vuelta y en caso de que no te dejen confinados, porque Claro. al final en el colegio donde estoy residiendo, que es el colegio español, pues donde estamos unos 50 y muchos sacerdotes, pues al final pues cada uno viene de diferentes lados y es verdad que tenemos medidas allí con el COVID, pero Claro. con cuidado. ¿Y allí cómo te encuentras? Pues la verdad ¿Cuál que... es tu día a día allí en Roma? Pues la verdad que muy a gusto. Es decir, mi día a día al día de hoy,
según venga la normalidad ya lo iré viendo también poco a poco, porque es verdad que con esto de las medidas ha ido cambiando día a día, pero es cierto pues que allí te levantas, rezas los laudes y demás, pues luego desayunas y ya tienes las clases de la universidad, cuando podía ir en presencial y cuando no ahí las he tenido. Ya luego la comida y ya luego por las tardes tú te organizas de estudio. Y ya luego tenemos la celebración todo de la misa. Y luego pues los diferentes ratos pues estás con los compañeros, juntándote, pues para tomarte el café o para, a ver, los fines de semana sobre todo pues para dar una vuelta y aprovechar por allí, por la ciudad. Claro, ¿y ejercéis en alguna parroquia en concreto? No. Durante ese tiempo, estudiar. No. Estudiar, a lo mejor puedes tener claro, ir a alguna parroquia, pero como cosa voluntaria porque tú quieras conocer esa experiencia, pero normalmente con el estudio andas muy pillado y es verdad que tienes que, claro, que al final es para lo que te han enviado allí. Claro, y cuando concluya ese tiempo de 3 cursos, 3 años, sí, ya regresarías a la diócesis de Ciudad Real. Sí, y ya lo que el obispo quiera. Lo que el obispo decida. Bueno, Raúl, ya hemos comentado antes que cuando tú ingresas en el seminario y las posteriores etapas, había bastante más gente, seminario menor, seminario mayor. Sí. ¿Cómo ve un cura joven como tú esta falta de vocaciones que parece que nos agobia y que nos preocupa? Pues sí, al final, a ver, nos agobia a todos en el sentido de que cada vez pues los sacerdotes se van haciendo más mayores, hay menos sacerdotes y hay muchos pueblos que atender. Entonces, pues yo creo que hay que seguir rezando por las vocaciones, seguir también animando a que haya jóvenes pues que también puedan entregar su vida, y por eso hay que apostar en cada parroquia y en cada lugar, y pues sobre todo pues también descubrir pues la importancia pues del sacerdote o incluso de otra vocación, es decir, porque otras vocaciones les está pasando lo mismo, es decir, cada vez estamos asistiendo a una falta de vocaciones muy grande, por la que hay que hacer un planteamiento serio de vida, de cómo estamos viviendo pues nuestra vida cristiana y nuestra vida de fe, y sobre todo cómo podemos responder hoy en este mundo actual para dar respuesta y que puedan surgir pues nuevas vocaciones. ¿Cómo ves tú, Raúl, lo que pudiera ser, no sabemos si algún día será, que la mujer se incorporara al sacerdocio tal y como se está ahora mismo en los hombres, en los curas, en los sacerdotes? Pues ahora mismo es que es una decisión que no se plantea, es decir, o que no se va a plantear en el sentido, sobre todo, ¿cómo lo diría yo?, de que es una cuestión cerrada, es decir, por parte del Papa y por parte del Magisterio. Es decir, cada uno pues tiene una posibilidad de acceso pues según la vocación recibida, es decir, el encargo ministerial es cierto que fue dado a 12 apóstoles, de ahí también el sacerdocio sobre todo del hombre y no de la mujer. ¿Cómo se vayan desarrollando las cosas? Pues eso ya no sé yo cómo se irán desarrollando, pero es cierto que a día de hoy es una cuestión que yo creo que no se plantea o que no está abierta para plantearse. ¿Y cómo ves la actual situación que nos ha tocado vivir? Llevamos más de año y pico de pandemia, con lo que ello conlleva, no solamente ya que no haya podido haber procesiones, que tengan los templos acotados el número de asistentes, sino lo que está conllevando, es decir, ese nivel de pobreza que está aumentando, pérdida de empleo de muchas personas, en fin, una preocupación, me imagino, la Iglesia, en este caso como representante tú, uno de ellos, pues me imagino que también lo estará viviendo con tristeza. Sí, a ver, pues lo vives con tristeza y también con esperanza, es decir, es importante ver por sobre todo el sufrimiento. Yo creo que lo importante es acompañar a tanta gente que está sufriendo pues en tantas circunstancias, es decir, físicas, de salud, como también económicas o sociales. Lo importante es acompañar, y yo creo que la Iglesia está acompañando, y la labor también que están haciendo los sacerdotes es muy grande, igual que han realizado en todo este tiempo pues de pandemia. Y yo creo que tenemos que seguir apoyando pues ese sufrimiento, acompañando, estando ahí, y sobre todo pues también rezando con ellos, pero con la mirada esperanzada, pues que al final también nos anima la resurrección, es decir, de que estamos llamados también a algo grande, y que, es decir, que el sufrimiento no tiene la última palabra, es decir, aunque haya mucho sufrimiento, pero hay algo más.
Ujú. ¿Y cuáles son tus aficiones principalmente? Pues ¿Te sobre gusta la lectura, la música, yo qué sé, o salir a andar o...? salir a andar, por ejemplo, me gusta mucho. Es decir, también me gusta pues el arte mucho, es decir, pues ir a conocer sitios. Es verdad que con esto, con esto de ser sacerdote está muy limitado, pero bueno, ahora tengo la oportunidad también de conocer Claro, Roma. allí en Roma. Entonces es verdad pues que pues visitar y todo eso me gusta mucho. Y luego también leer y escuchar música, la verdad que también me gusta mucho. ¿Y qué tipo de lectura y de música? Pues puedo leer lectura religiosa, pero también cualquier tipo de novela, es decir, cualquier novela, pues de estas que te vayan enganchando, pues también me gusta leer. Ujú. ¿Y música? Y música, pues de cualquier tipo, es cierto que, pues ahora de esta más moderna, es decir, porque es verdad que también cuando iba con el coche, pues allí en los montes, como hacía tantos kilómetros, pues también o me ponía cadena dial o cualquier cosa de esas para ir Sí, escuchando música actual, sí. ¿no? Música actual. ¿Hay algún antecedente en la familia, Raúl, de que, yo qué sé, generaciones pasadas, alguien tomara los hábitos? No, No. no hemos tenido así ningún O antecedente. sea, que el primero de la familia ha sido tú. Sí. Luego tus hermanos, tanto el que has dicho que es mellizo tuyo Sí. como tu hermana, también se han decantado por otras vías. Sí, ellos ya se han decantado por otra vida, si Dios quiere, pues mi hermana pues se casará a finales de agosto Ujú, y mi hermano pues está en Madrid, pues también de ingeniero. ujú. Bueno, pues así, de esta forma, hemos ido pues poco a poco pasando páginas, y nunca mejor dicho, en torno a este perfil valdepeñero que, ya digo, teníamos bastante interés de que pudiera estar Raúl López Inarejo, sacerdote valdepeñero, aquí en Valdepeñas para ofrecérselo. No sé, Raúl, si quieres añadir alguna cosa más. Por nuestra parte, volverte a insistir en el agradecimiento, como decíamos al principio, por haber querido formar parte de este programa. No, que muchas gracias a vosotros y que es un placer, pues la verdad que y que pues que no me he arrepentido nunca de dar pues este paso al sacerdocio, porque al final también es un regalo que Dios me ha ofrecido y es algo pues con lo que estoy contento, pero no solo de vivirlo para mí, sino de poder estar siempre al servicio pues de lo que la Iglesia me encomiende. ¿Te ves algún día párroco de alguna parroquia de Valdepeñas? No, es que nunca he pensado tampoco ni en qué parroquia, pues donde Dios quiera, allí iremos. Tampoco hay nada escrito sobre eso, ¿no? No, pero no creo, es decir, yo creo que no vendré aquí a Valdepeña, creo. Lo mismo vas a Manzanares o Ah, Torrenueva o a Santa Cruz. Sí, porque aquí es difícil, ¿no? Quizá los trinitarios en ese sentido llevan otra norma, pero como párrocos locales, pues hace ya tiempo, vamos, se pierde en la historia del tiempo el que hayamos tenido un sacerdote de Valdepeñero al frente de una parroquia aquí en Valdepeñas. Pues nada, Raúl, lo dicho, feliz viaje de regreso. Muchas gracias. Nos encontramos a la vuelta y, por supuesto, pues nada, desearte mucha suerte. Muchísimas gracias, de verdad.